Bueno, vamos a continuar, vamos a realizar este video sobre una ecuación diferencial lineal. Nos dan 1 más seno de x multiplicado por la primera derivada de y con respecto a x, más 2 que multiplica coseno de x que multiplica y esto igual a la tangente de x. Entonces, en primera instancia aquí vamos a dividir a toda la ecuación para 1 más seno de x, ya que debemos llevar a una forma estándar, en este caso de una ecuación diferencial lineal, que es de este estilo. Tenemos la derivada de y con respecto a x en este caso, más una función con respecto a x que le llamaremos de esta forma, multiplicado por la variable dependiente en primer grado, igual a una función con respecto a x en el lado derecho. Entonces, a esta forma tengo que llegar yo para resolver esa ecuación diferencial lineal. De esta manera. Entonces vamos a hacer lo respectivo para aplicarlo y llegar a esa forma para resolver la ecuación diferencial lineal. En este caso debo dividir a toda la ecuación para 1 más seno de x para poder eliminar esta parte de aquí o simplificar esta parte de aquí de la derivada para que quede sola. Si ya divido toda la expresión para 1 más seno de x, me quedaría de la siguiente manera. La derivada de y con respecto a x ya va a quedar sola. Luego voy a tener más, aquí vamos a separar la función con respecto a x. En este caso tenemos 2 por coseno de x, lo escribimos por acá. Y por acá dividido para 1 más seno de x, porque estamos dividiendo para esa expresión en toda la ecuación. Y esto va a ser igual a tangente de x que aparece en el numerador dividido para 1 más seno de x. Una vez que yo dividí, ahora puedo notar que sí estamos en esta forma, ya que aquí aparece la primera derivada, más 2 por coseno de x dividido para 1 más seno de x, que en este caso correspondería a p de x, multiplicado por la variable dependiente, que aparece que en este caso es y, igualado a una función con respecto a x en el lado derecho, y nótese que sí solo aparece una función de ese estilo en el lado derecho. Ahora, para hacer un poco más sencilla la situación, debemos tomar un factor integrante respectivo para poder resolver por el método de ecuación diferencial lineal. Factor integrante, en este caso le vamos a llamar u de x porque corresponde a solo una variable, y este es igual a Euler elevado a la integral de p de x. Esta es la fórmula respectiva que necesitamos, y recordemos que p de x en este caso se comporta como 2 por coseno de x dividido para 1 más seno de x, y lo vamos a escribir por acá. Entonces tendría 2 por coseno de x dividido para esta expresión que aparece acá. 1 más seno de x lo ponemos por acá. Bueno, entonces de aquí tengo que resolver esa integral respectivamente para poder llegar a la solución de este factor integrante que me va a servir para multiplicarlo por toda la ecuación diferencial. Entonces por acá vamos a hacer aparte esa integral para que se pueda ver cada paso respectivo. Y va a ser igual a la integral de... En este caso vamos a extraer este 2 de la integración, lo vamos a colocar por acá. Vamos a poner por acá coseno de x dividido para 1 más seno de x. Entonces, ¿cómo integro este tipo de funciones trigonométricas cuando vemos que en el denominador aparece una función trigonométrica de, en este caso, grado 1, sería seno de x? Pues aquí debería aplicar un truco matemático respectivamente para poder llegar a la solución. Y eso va a ser lo siguiente, vamos a escribirlo por acá abajo, que esa integral va a ser igual a tener, vamos a escribir de esta manera para que se pueda entender. A coseno de x puedo escribirlo de la siguiente manera y se van a dar cuenta que nos va a servir bastante. En el numerador va a aparecer coseno cuadrado de x dividido para coseno de x que multiplica 1 más seno de x por el diferencial de x. Y eso no es lo mismo que teníamos acá, pues sí, pues simplificamos coseno cuadrado de x dividido para coseno de x, llegamos a la de acá, pero me va a servir esto para poder llegar a la solución pronta de esta integral. Y la seguimos escribiendo por acá abajo, entonces y va a ser igual a 2 veces la integración de, sabemos que por identidad trigonométrica coseno cuadrado de x podemos escribirlo como 1 menos seno cuadrado de x, ya que estamos utilizando una identidad pitagórica en este caso.
y esto está dividido para coseno de x por 1 más seno de x. Y por acá ponemos esa expresión, multiplicado por el diferencial de x. Ahora el respectivo paso que debo realizar para poder obtener la solución de esta integral es ver que tengo en el numerador. En este caso aparece una diferencia de cuadrados, 1 menos seno cuadrado de x, y podemos escribirlo de la siguiente manera. Hacer un producto notable donde aparece una función trigonométrica también se puede escribir de la forma 1 más seno de x que multiplica a 1 menos seno de x. Y llegamos a lo que tenemos acá arriba, 1 menos seno cuadrado de x. Y esto está dividido para esta expresión que estoy subrayando. Y lo escribimos por acá, multiplicado por el diferencial de x respectivamente. Entonces aquí se puede evidenciar que podemos simplificar 1 más seno de x del numerador con el del denominador respectivamente. Y me va a quedar una integral más sencilla. Voy a tener dos veces la integral de 1 menos seno de x dividido para coseno de x. Se simplifica este 1 más seno de x con el de acá abajo del denominador y ya llego a esta expresión, que es mucho más sencilla de integrar, y de aquí puedo separar para poder llegar a la solución. Entonces y va a ser igual, podemos separar en dos integrales, va a ser igual a 2 por la integral de, escribimos por acá el diferencial de x dividido para coseno de x, y luego aparece menos ese 2 también va a multiplicar a la otra integral, que en este caso va a ser integral de seno de x dividido para coseno por el diferencial de x. Entonces de aquí podemos también utilizar para resolver esta integral. Recuerden que esta es parte del factor integrante que necesito para resolver la ecuación diferencial lineal. Podemos ver que aquí esta integral podemos pasarla como, en vez de 1 sobre coseno de x, por identidad trigonométrica puedo escribir secante de x. Entonces iba a ser igual a 2 veces la integral de secante de x por el diferencial de x, menos, aquí por ejemplo puedo aplicar cambio de variable y puedo llamarle u igual a coseno de x. Vamos a hacer eso respectivamente. Menos 2 que multiplica, sabemos que aquí vamos a escribir la respectiva sustitución, en este caso solo por el ejercicio, sabemos que no podemos escribirlo así, pero sabemos que vamos a hacer un cambio de variable. Como arriba tenemos el factor integrante que se llama u, acá vamos a llamarle w igual a coseno de x. Si derivo a w con respecto a x me va a quedar lo siguiente, derivada de w va a ser igual a menos seno de x por el diferencial de x, y a este signo menos le puedo pasar al otro lado, si es que multiplico por menos 1 la expresión, y ya tendría la sustitución respectiva. Y de aquí entonces me quedaría, aplicando esta sustitución, lo siguiente: tendría menos 2 por la integral de menos el diferencial de w dividido para w, y cierro paréntesis por aquí, y entonces y va a ser igual, sabemos que la integral de secante de x, si es que la hacemos manualmente por un proceso del tal llega a la respuesta, me voy a demorar un poco, pero aquí por fórmula sabemos que su respectiva integral es logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más tangente de x. Y aquí multiplicamos los signos menos, tengo menos por menos sería más, entonces sería más 2 veces la integral de dw sobre w, que sabemos que es logaritmo natural de valor absoluto de w. Lo escribimos por acá. Aquí no vamos a poner ninguna constante porque recuerden que estamos haciendo el factor integrante respectivo y aquí no es necesario ubicar la constante, a pesar de ser una integral indefinida. Y de aquí ya volviendo a la variable original en la segunda integral, tendríamos que iba a ser igual a 2 veces logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más tangente de x, que es la que aparece por acá, y más 2 veces logaritmo natural, w sabíamos que era coseno de x, entonces escribimos por acá coseno de x. Muy bien, entonces ya tenemos escrita esta expresión. Ahora sí vamos a reemplazar en el respectivo factor integrante que está aquí. Entonces tendríamos lo siguiente: ya como ya calculamos, solo nos vamos a quedar con el resultado respectivo.
para poder evidenciar lo que vamos a hacer por acá. Entonces vamos a tener que el factor integrante, que se llama u de x, va a ser igual a Euler elevado, la respuesta de esa integral ya la hemos obtenido por acá, es toda esta expresión, 2 veces logaritmo de secante de x, más 2 veces logaritmo natural de coseno de x. Lo escribimos por acá. Y ahora podemos aplicar una propiedad importante aquí, que este 2, como está multiplicando al logaritmo, por propiedad puede pasar como exponente de secante de x más tangente de x, que vamos a proteger en paréntesis. Cierro paréntesis por acá, y esto estaría elevado al cuadrado. Y ya desaparecería este 2 de acá, porque pasa como exponente. Y de igual manera para el coseno de x, este 2 pasaría como exponente, que también lo puedo escribir por acá en el medio, sería como tener coseno cuadrado de x. Y de aquí podemos obtener lo siguiente, por propiedades de números exponenciales de base Euler, en este caso sería equivalente a tener, nosotros leemos que exponentes de misma base cuando se multiplican se suman, ¿no es cierto? Entonces tendría de la siguiente forma escrita la expresión, sería e que multiplica al logaritmo, e elevado al logaritmo natural de secante de x más tangente de x al cuadrado, y esto multiplicado por Euler elevado a la, en este caso, logaritmo de coseno cuadrado de x, que es lo que aparece por acá, y vamos a ubicarlo acá arriba. Podemos hacer esa separación, como menciono, exponentes de misma base cuando se multiplican se suman, que es lo que tengo al principio, y entonces ya puedo borrar esta integración que resolví respectivamente para tener el factor integrante. Y de aquí vemos que el factor integrante va a ser igual. Sabemos que cuando tenemos una base Euler elevado a un logaritmo natural de algo, se cancela Euler y el logaritmo y me queda solo el argumento de, en este caso, que es valor absoluto de secante de x más tangente de x al cuadrado, que a la final sabemos que es un número positivo por propiedades de valor absoluto, sale como secante de x más tangente de x al cuadrado. Y luego esto está multiplicado por, de igual manera acá, Euler a la logaritmo natural de coseno cuadrado de x, solo me va a quedar por coseno cuadrado de x. Y lo escribo por acá. Y ya. Y luego no me serviría mucho dejar de esta forma el factor integrante, ya que recuerden que tengo que multiplicarle por toda la ecuación. Entonces vamos a escribirlo de otra forma. Por un lado hemos obtenido el factor integrante, por otro lado vamos a reescribir, antes de multiplicar al factor integrante por la ecuación diferencial, vamos a reescribir el factor integrante utilizando identidades trigonométricas. U de x va a ser igual, aquí aplicando el cuadrado de un binomio, sabemos que esto nos va a dar secante al cuadrado de x, porque es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primer término por el segundo, y más el cuadrado del segundo término, que en este caso sería tangente al cuadrado de x. Y esto va a estar multiplicado por coseno cuadrado de x. Y luego de eso el factor integrante respectivo me va a quedar, si es que aquí por ejemplo cambiamos las expresiones por identidades trigonométricas, sabemos que secante cuadrado de x es equivalente a tener 1 sobre coseno cuadrado de x. Entonces yo cambio esa expresión por identidad trigonométrica, la escribo de esta manera porque va a ser conveniente, ya que aparece un coseno cuadrado de x multiplicando a toda esta expresión. Y luego aquí por identidad trigonométrica también a la secante y a la tangente puedo escribirlo de la siguiente forma. Secante de x, como mencionamos, es como tener 1 sobre coseno de x, entonces vamos a escribir eso. En primer lugar sería 1 sobre coseno de x equivalente a secante de x. Y tangente de x sabemos que es equivalente por identidad trigonométrica a tener seno de x por coseno de x. Y también escribimos por acá, entonces sería por seno de x dividido para coseno al cuadrado de x. Y coseno de x nomás era, perdón, porque era solo tangente de x. Y entonces ya tenemos de esta forma, y luego de aquí esta tangente cuadrado de x, también por identidad trigonométrica, podemos escribirla como seno al cuadrado de x dividido para coseno cuadrado de x. Por acá abajo escribimos coseno cuadrado de x. Y ahora el factor integrante multiplicando a este coseno cuadrado de x por cada uno de los términos, 1 sobre coseno cuadrado de x multiplicado por coseno cuadrado de x, me queda 1, ¿no es cierto? Porque se simplifica coseno cuadrado de x con el de acá abajo y solo queda 1.
Luego acá coseno de x por coseno de x es como tener coseno cuadrado de x. También se va a simplificar con este coseno cuadrado de x. Y me va a quedar más 2 veces seno de x. Y luego simplifico coseno cuadrado de x dividido para coseno cuadrado de x. Me queda 1. Entonces arriba solo me quedaría más seno cuadrado de x. Recuerden que aquí aplico distributiva, multiplicarle a cada uno de estos elementos del paréntesis por coseno cuadrado de x y llegamos a esto. Y vemos de aquí que el factor integrante también puede ser escrito de la siguiente manera. Porque tenemos aquí el cuadrado de un binomio, el binomio conformado por seno de x más 1 al cuadrado. No es el binomio de oro, solo es un binomio de esta forma. O si no, también para nociones de entendimiento del ejercicio podría haber escrito primero al 1 más seno de x elevado al cuadrado. Y muy bien, ya tengo el factor integrante respectivo que debo multiplicar en la respectiva ecuación diferencial, pero recordando que el lado izquierdo, si es que yo multiplico el factor integrante, es como tener lo siguiente. Es como tener la derivada con respecto a x del factor integrante, que en este caso es 1 más seno de x al cuadrado. Lo escribimos por acá, cerramos paréntesis, y esto multiplicado por la variable dependiente que es y, igualado a el lado derecho. Si le multiplico por el factor integrante, esto es lo que tenemos en el lado derecho, tangente de x sobre 1 más seno de x, que multiplica el factor integrante que es 1 más seno de x al cuadrado. Y también lo escribimos por acá. Luego vemos que podemos simplificar antes de realizar la respectiva integración en ambos lados para poder obtener la solución. Entonces el lado izquierdo tendría esto, y esto va a ser igual, se simplifica 1 más seno de x al cuadrado con 1 de abajo, y solo me quedaría tangente de x que multiplica 1 más seno de x. Y bueno, antes de hacer la respectiva integración, podemos darnos cuenta aquí de lo siguiente. Podemos aplicar distributiva en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón. Tengo esto en el lado izquierdo que se conserva, y esto va a ser igual a tangente de x más tangente de x por seno de x. Aplicamos distributiva, y a la vez esta tangente de x podemos escribirle como seno de x sobre coseno de x, porque sería más conveniente tenerlo de esa forma, porque es más fácil integrar. Entonces tendría seno de x dividido para coseno de x, y acá también en vez de tener tangente de x vamos a escribir este seno de x sobre coseno de x acá al lado. Y aquí a la vez podemos ver que seno de x por seno de x me da seno cuadrado de x, entonces acá arriba ya solo me quedaría escribirle el respectivo exponente. Y ahora sí procedo a integrar en ambos lados de la expresión. Tengo la integral de la derivada con respecto a x del factor integrante por la variable dependiente, y esto igualado a la integral de seno de x sobre coseno de x. En este caso en el lado derecho voy a tener dos integrales por el diferencial de x más la integral respectiva de seno cuadrado de x sobre coseno de x por el diferencial de x, también lo vamos a escribir por acá. Y aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo número 1, que es por lo general el que primero aparece en este tipo de ejercicios. La integral de una derivada es tener la función, en este caso la función corresponde a 1 más seno de x al cuadrado por y. Esa expresión es lo que me quedaría en el lado izquierdo. Aquí no agrego ninguna constante porque estamos haciendo en el lado izquierdo una operación con respecto a la variable dependiente y el factor integrante. Aquí para integrar esto, sabíamos que ya habíamos explicado en el proceso de la integral para obtener el factor integrante, que me va a quedar aquí lo siguiente. Aquí si es que hacemos cambio de variable u igual a coseno de x, la respuesta acá me va a quedar menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x. Eso podemos realizar en la primera integral de aquí. Ahora aquí agrego una constante número 1 por ser la primera integral que resuelvo en el lado derecho. Luego, para poder resolver esta integral, puedo escribir a seno cuadrado de x como 1 menos coseno cuadrado de x, y tendría lo siguiente, más la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre coseno de x
por el diferencial de x. Ahí ya va tomando forma el ejercicio, ya casi estamos llegando a la respuesta de la ecuación diferencial. Esto tendría en el lado izquierdo 1 más seno de x al cuadrado que multiplica la variable dependiente, igualado a el resultado de la primera integral del lado derecho, que es menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x más la constante 1. Y acá me quedaría más, aquí si separo me va a quedar lo siguiente, me va a quedar integral de secante de x por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque 1 sobre coseno de x es como tener secante de x. Y luego aparece otra integral menos la integral de coseno al cuadrado de x dividido para coseno de x. Solo me queda coseno de x en el numerador por el diferencial de x. Y de aquí me quedaría lo siguiente. 1 más seno de x al cuadrado multiplicado por y va a ser igual a tener menos logaritmo natural de coseno de x más la constante 1 y luego la integral de secante de x es logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más tangente de x, y la integral de coseno de x es seno de x, entonces ponemos menos seno de x más una constante 2. Luego de aquí vemos que me puede quedar de la siguiente manera la solución. Tengo 1 más seno de x al cuadrado por y en el lado izquierdo, y esto va a ser igual. Aquí podemos aplicar propiedades de logaritmo. Este logaritmo que resta el de acá por propiedades es como tener logaritmo natural de valor absoluto. En este caso en el numerador va a aparecer secante de x más tangente de x dividido para coseno de x. ¿Por qué? Porque este logaritmo es negativo, le sumo este de acá. En el numerador va el argumento de la expresión positiva y en el denominador el de la expresión negativa, que en este caso es esta. Y esto sería menos seno de x más una constante c, porque constante 1 más otra constante 2 sería otra constante. Y de aquí podemos evidenciar lo siguiente. Si es que quiero tener la respuesta que me ofrece el libro con el que estoy trabajando o el profesor que me está impartiendo la materia, puedo escribir de la siguiente manera. Sabemos que aplicando identidades trigonométricas en el numerador me va a quedar lo siguiente: logaritmo natural. A ver, me faltó poner el valor absoluto. Vamos a abrir una fracción aquí y otra fracción acá. Secante de x es como tener 1 sobre coseno de x, y tangente de x es como tener coseno de x, seno de x sobre coseno de x. Entonces aquí tendría coseno de x como denominador, y tendría por acá lo siguiente, sería 1, acá voy a tener más seno de x. Recuerden que solo estoy aplicando aquí cambio de identidades trigonométricas. Secante de x es como tener este 1 sobre este coseno de x, y tangente de x es como tener seno de x sobre coseno de x, y todo esto está dividido para coseno de x, y eso menos seno de x más c. Y antes de tener la solución finalizada, voy a tener escrito en esto en el lado izquierdo, porque recuerden que debo despejar a y en este caso. La copio por acá, y esto es equivalente a tener logaritmo natural. Aquí adentro aplico extremos con extremos y medios con medios, y me va a quedar logaritmo natural de este coseno de x con coseno de x. ¿Se van a cancelar o no? Pues en este caso se entiende que aquí estaría dividido para 1, entonces tendría lo siguiente: tendría 1 más seno de x dividido para coseno cuadrado de x, multiplicando los medios respectivos. Tengo esto, y esto menos seno de x más la constante c. Y a la final la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual a lo siguiente: y va a ser igual al logaritmo natural de valor absoluto de lo que aparece ahí, menos seno de x más la constante, y esto dividido para 1 más seno de x al cuadrado, que es esta expresión que aparece por acá. Acá, por ejemplo, podemos haber puesto otro paréntesis para cerrar, y ahí sí.
Y esta sería la solución de la ecuación diferencial que me pedían, que es la que aparece acá arriba. Entonces, que tengan una excelente tarde. Seguiremos compartiendo más información, que espero que les haya servido esta ecuación diferencial.